todos los que están ahí en la llamada, que pongan en el chat el nombre, para que me quede registro de sus nombres ahí como asistente a la llamada. Listo, entonces hoy lo que vamos a trabajar es igual conducción de calor en dos dimensiones. Vamos a profundizar un poquito más en el tema y en los métodos que hay para solucionar ese tipo de problemas. No sin antes, digamos que presentarles algo que considero muy valioso y es por qué estudiar este tipo de cosas, ¿cierto? Uno, porque a mí me interesa, por ejemplo, la distribución de temperatura en una placa en dos dimensiones. Entonces, miremos, por ejemplo, este caso en el que, digamos, tenemos un campo central y tenemos una torre y tenemos mucha radiación solar llegando a un poco de heliostatos. Esos heliostatos me redireccionan el calor hacia el foco de la torre, ¿cierto? O hacia lo que sería el receptor de la torre, que sería esta parte de acá. Eso finalmente me termina dando una imagen así como esta. Y si yo miro la distribución de flux, matemáticamente, con un modelo, podría decir, veas que esa distribución de flux de calor va a ser como esto que se está viendo acá. Pero que representado en tres dimensiones sería esto que está acá. Pero eso no deja de ser un modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, digamos, no verlo así como está ahí, sino eh, verlo o medirlo mejor, ¿cierto? Esto es un modelo, pero yo quiero medirlo. Entonces, ¿cómo hace uno para medir radiación en un foco de este tipo? Resulta que los artefactos que son hechos para medir radiación son hechos para medir radiaciones parecidas a la del Sol. Digamos que el Sol en su máximo esplendor puede llegar por allá como hasta los 1300 vatios por metro cuadrado. Sin embargo, en esto, como son varios espejos apuntando al mismo punto, eso terminaría siendo 100 veces, 200 veces eso. Entonces, el aparato que se desarrolla para medir radiación normalmente no me serviría acá, a menos de que yo emplee algún lente para atenuar esa radiación que llega al equipo. Entonces, ¿qué sí se podría hacer? Medir la temperatura en esa placa, ¿cierto? Medir en diferentes puntos, medir temperatura, porque yo tengo sensores de temperatura que van hasta por allá mil y punta grados. Entonces, si yo mido la temperatura, yo voy a saber, digamos, más o menos qué radiación tengo en ese punto. Pero es midiendo la temperatura, ¿cierto? No quiere decir que la medida de temperatura sea la medida de radiación. Entonces, lo que uno podría hacer es, así con este método de discretización, hallar la distribución en esa placa de temperaturas y conocidas las temperaturas, determinar, por ejemplo, el término de calor que está entrando. Es decir, no, esa energía generada en cada uno de esos nodos podría determinarla. ¿Y eso por qué puede ser interesante? Porque, bueno, digamos que por ahí alguien le dio por estudiar esto. Es decir, un proceso en el que va a meter carbón, agua dentro de un tubo y lo va a irradiar con calor. Y entonces eso por acá va a hacer que salga gas. Digamos, el carbón de ese rejón voy a convertirlo en un gas que sea de fácil aprovechamiento, pues que se aproveche más fácil que el mismo carbón y que digamos que tenga menor impacto ambiental. Entonces alguien le dio por probar eso y se dio cuenta de que moviendo esa gaussiana que aparece acá o aplanándola, ¿cierto? O aplanándola, termina obteniendo un gas de mejor calidad. Entonces a usted le interesa saber experimentalmente cómo hace para obtener ese tipo de distribuciones que puede irradiar un tubo como estos y que ese tubo le permita, digamos, obtener un gas de propiedades similares a gas natural o cosas de ese tipo. Entonces vean que a nivel de ingeniería, y de hecho, pues esto es solo una aplicación, ¿cierto? Digamos que una que me es muy familiar. Entonces, a nivel de ingeniería, esto es algo que se puede usar bastante. O ustedes lo podrían contratar para determinar, por ejemplo, esa distribución de calor en ese receptor o ese flux de calor en ese receptor. Entonces, por eso, digamos que, y por otras aplicaciones que podrían tener, hay que ver este tipo de cosas en transferencia de calor y en ingeniería en general. Listo, entonces, ya habiendo aclarado eso de las aplicaciones, volvamos a nuestros problemas, ¿cierto? Que era la solución analítica de este caso. Entonces, esa solución analítica nos dio esta ecuación que tenemos acá. Ahora, ¿cómo graficar o cómo resolver esa ecuación? Entonces, los voy a invitar a que si ustedes tienen ahí MATLAB, que abran su MATLAB y que comencemos a montar esa ecuación en MATLAB. Listo, yo aquí ya tengo la solución, no sé si ustedes quieran que la programemos nuevamente o si básicamente
digamos que me creen que lo hice bien. ¿Pero cuál? ¿Cuál? La que explico en el video pasado. No, pero no lo que hice en el video pasado, sino que esta ecuación, digamos que yo te pido, A la explicación de esa calcule, ecuación. Ah, calcule el teta en el punto medio. O sea, X, como la placa mide 0 a W y 0 a L, entonces le digo, calcule el teta en L medios, W medios. ¿Usted cómo lo W, haría en esta ecuación? W medios. Sí. Pues obviamente donde está W pone W medios y donde está L L, pone L medios, ¿cierto? W medios cero. No, Pero ¿por qué cero? pues por la condición de frontera. No, pero es que le estoy No. diciendo que el teta le da la temperatura en cualquier punto. Entonces usted lo que tendría que hacer es reemplazar su punto en Ay, en esta operación de acá. Entonces acá dice, donde está Y, pone W medios y donde está X pone L medios, mm, ¿cierto? Y resuelve la ecuación, pero vea que por acá termina con un N. Y resulta que ese N es de una sumatoria. Entonces usted tiene que hacer eso. Cuando n vale 1, escribir su valor. Luego cuando n vale 2, escribir su valor. Y hacer por lo menos unos 20 términos. Hacer unos 20 términos y luego, acá dice, súmelos todos y multiplíquelos por 2 sobre pi. No sé si me hago entender. Listo, o sea, este sí, sí. término, esto de acá le está diciendo, comience, cuando n vale 1, haga todo esto. N1, X, ¿cuánto valdría? Estamos viendo que en el punto medio sería L medios, Y ya. W medios. Y sumarlo y multiplicar eso por 2 sobre pi. Bueno, entonces, en MATLAB, digamos que, a ver, si yo tengo por acá forma de... Deme un minuto, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Eh, Primero, lo que hice fue como un código para hallar el valor en cualquier punto. Eh, Yo creo que ahí todos alcanzan a ver bien, sin embargo, por lo de la calidad de la llamada, me dicen si de pronto está borroso y lo pongo más grande. Listo, entonces, ¿qué le dije? Vea, dígame cuántas son las iteraciones. Por favor, respóndame si yo ya les había mostrado cómo montar funciones en MATLAB. Este tipo de aplicación, function, tal cosa. Yo creo que ya habíamos hablado un poco de eso, pero me recuerdan, por favor. ¿Se había hecho algo parecido? Pues en ninguna de las clases habíamos tratado función. Hasta la última no tratamos función. Ok, bueno, yo creo que de pronto no recuerdan, pero hagamos un recorderis o miremos qué es esto. Función, digamos que yo lo que hago es, voy a hacer un ejemplo de una función. Voy a decirle acá nuevo, acá me aparece sin título, entonces simplemente lo voy a guardar como, como con un nombre cualquiera, ¿cierto? El nombre que va a hallar mi función. Por ejemplo, suma, que mi función se llame suma. Listo, entonces acá lo que le digo es como que el resultado que yo voy a tener va a ser igual, perdón, primero tengo que comenzar con function y luego le digo mi resultado va a ser igual a, escriba suma y dele el argumento a esa suma, digamos A, B. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi código? Voy a obtener el valor de R y R va a ser, por ejemplo, A más B, más B. Y por acá le digo finalizar. Listo, entonces, ¿qué va a hacer esa función suma? O esa, pues eso que acabé de llamar, es que bueno, hay que darle guardar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que lo que ustedes pongan acá tiene que ser igual al nombre que ustedes le están dando digamos, al código, a la función. Entonces, ¿qué hace esa función suma? Vamos acá, por ejemplo, al command window. Me estamos hablando mucho. Entonces, vamos al command window. Entonces, como ya guardé esa función y y ella aparece acá, si usted quiere, por ejemplo, usted le dice, por ejemplo, no necesariamente R, sino, por ejemplo, resultado va a ser igual a, invoca su función suma y le da los argumentos, digamos 5,6. Entonces, ¿el qué va a hacer? A para él vale 5 y B vale 6. Acá lo que importa es esta partecita acá, ¿cierto? Él va a entender que R, que lo que va a sacar, yo lo estoy guardando en resultado. No hay ningún problema. Entonces, si yo lo doy Enter, él termina sumando 11 más 6.
Ahora, si ese resultado fuera 11 más C, por ejemplo, A más B por 2, o 2 por A más B, vamos así, 2 por A más B. Entonces, en MATLAB lo que él hace es que va a coger A, le va a sumar a B y lo va a multiplicar por 2, y así cualquier función que ustedes pongan ahí. Entonces, eso no se corre de acá, sino que ustedes lo que hacen es acá. Observen que yo podría llamar esto, yo voy a almacenar no lo que es eso, sino en M. Si es 5 y 6, entonces tendría que dar 22, ¿cierto? M sería 22. Vale, entonces ya, yo espero pues que hayan comprendido qué es eso la función y ahora acá les voy a mostrar para qué sirve. ¿Listo? Porque yo necesito, por ejemplo, repetir un procedimiento muchas veces, como es, por ejemplo, el de la temperatura de la placa. Entonces, si yo necesito repetir eso muchas veces, entonces, ¿qué hago? Voy a decir, voy a hallar la temperatura, eso sería la temperatura en cualquier punto. Observen que lo que tenemos acá dice teta, ¿cierto? Pero teta, habíamos dicho que teta era la temperatura en cualquier punto, menos T1 más no sé qué. Entonces, si yo hallo teta, lo multiplico por esta diferencia y tendría este numerador. La temperatura en cualquier punto menos T1. Luego, si a eso que me dé ahí le sumo T1, terminaría obteniendo el valor de la temperatura en cualquier punto. Entonces, eso fue lo que hice acá en MATLAB. Yo no les quiero compartir ese código que tenemos acá, sino que quiero que cada uno de ustedes, digamos, lo escriba, lo desarrolle. Yo sé que ustedes pueden coger el video, pausarlo, escribir exactamente lo mismo, pero esa no sería la idea. La idea es que ustedes intenten hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para resolver ese problema? Digamos que yo le digo al problema que sume un poco de términos. ¿Qué es esa sumatoria de términos? Entonces le digo, lo que yo tengo aquí dentro de esta sumatoria, esto lo llamo sum 1. Listo. Y empiezo a hacer hago un ciclo for que va desde 1 hasta cuántos términos quiero que sume. Yo le puedo colocar ahí términos muy grandes, pero como les digo, si yo coloco n muy grandes, termino desbordando la solución de mi problema. Entonces, sum, observen que acá está el término menos 1 a la n sobre 1, pero, perdón, menos 1 a la n más 1, eso más 1 sobre n, que es lo que tengo acá. ¿Qué hace este término de acá? Me descarta todo lo que sea, todos los resultados de cuando n es par. Observen que si n es par, ¿cierto? Cualquier número elevado a un número impar, porque esto lo que hace es que me convierte ese par en un impar, ¿cierto? Sería menos 1 a la 3, por ejemplo, da menos 1. Al sumarse con más 1, ese término de la sumatoria desaparece. Es decir, siempre que n sea un número par, se me desaparece el valor de la sumatoria, solo estaría considerando los impares. Listo, eso es lo que hace ese primer término. Entonces, acá lo que hago es un ciclo for, digo, yo podría haber hecho algo así como que, haber hecho algo como decir, n va a valer 1, ¿cierto? N va a valer 1, haga esto. ¿Listo? Entonces, esta fórmula que está acá es la misma fórmula que yo tengo acá, solo que en MATLAB, ¿cierto? Simplemente cogió n vale 1, en el código yo le tengo que yo le tengo que decir cuánto vale x y cuánto vale y. O sea, yo le digo, por ejemplo, x vale, y a L no le puedo decir que L es L, sino que le doy valores, así como digamos está acá. Por decir, W que valga 1 metro, L que valga 1 metro, X y Y le pongo un valor. Por ejemplo, acá estoy diciendo que Y vale 1. ¿Listo? Entonces, para que pueda calcular eso, si no esa fórmula, él no va a saber cuánto es igual a eso. Entonces, si N vale 1, le digo, haga todo ese término, sume todo eso, y eso sería el resultado. ¿Listo? Digamos que el resultado lo almacenaría en eso que llamo sum 1. Ahora, ¿cómo hago yo para sumar varios términos? Entonces, a ese resultado que llama sum 1, cuando n vale 1, lo sumo a uno que yo llamo sum, que en la primera iteración vale 0. ¿Listo? Entonces, en la primera iteración sum vale 0, sum 1 sería todo esto que tengo acá. Le digo, todo eso almacénelo en sum. Entonces, al hacer un ciclo for, así como lo que tenía acá, ¿cierto? Es decir, le digo al programa, para n igual a 1 hasta las iteraciones, para n igual a 1 hasta las iteraciones que yo defina, sea cuáles sean, haga lo siguiente.
Entonces él coge y escribe esto en el código. Entonces, listo, hizo cuando n vale 1 y lo guardo ahora en la nueva variable sum. Entonces, al entrar nuevamente a la iteración, vuelve y calcula sum 1, ya cuando n vale 2, por ejemplo. Bueno, cuando n vale 2 daría 0. Entonces lo calcula cuando n vale 3. Cuando n vale 3 ya va a tener un nuevo valor de sum 1. Y va a decir, mi nueva variable sum va a ser lo que venía anterior, es decir, el valor que venía sumando antes, más el nuevo valor de sum 1. Y así haría la sumatoria que yo tengo ahí, hasta el término que yo defino, ¿cierto? Hasta tantas iteraciones. Luego digo acá, teta va a ser sum, porque él terminó almacenando todo en sum, o sea, la sumatoria total está en sum. Entonces, sum por 2 sobre pi. Y finalmente despejo la temperatura, lo que les había mostrado ahora en el PowerPoint. Despejando la temperatura tendría que es teta por la diferencia de temperatura más T1. Entonces, digamos, esta función que aparece ahí, yo puedo decirle acá, por decir, dígame cuánto es la temperatura, dígame cuánto es la temperatura, digamos así, ¿cierto? Ya cuánto es la temperatura, vamos a pensar en un problema donde L valga, por ejemplo, 2 metros, que W valga 2 metros, y quiero hallarlo en la posición 1.5. X 1.5, Y 1.5. Pero digamos que un poquito hacia la esquina superior derecha. T1, recuerden que la temperatura que se repite en todas las placas, voy a ponerle que T1 vale, por ejemplo, 20 grados, y T2, que sería la temperatura en la parte superior, que valga 50 grados o 60 grados. Y voy a hacer, como les digo, no voy a poner 1000 iteraciones porque puede que al borde de la solución voy a ponerle 20. O sea, yo sí que les muestro que después de ciertos términos, eso no es que contribuya mucho a la solución. Entonces, si yo le digo, calcule esa temperatura, digo acá, por ejemplo, enter. Bueno, por acá dice que hay un error en un operador inesperado. Deme un minuto, por favor. Dos. T es de placa. ¿Cuántos términos tengo yo ahí? 50 iteraciones. No puede ser que haya dañado el código al llover. Déjeme, por favor, yo reviso acá. A ver, no voy a guardar ese código, voy a abrirlo nuevamente. A ver. Vamos a ver si me lo calculo. Bueno, de pronto ahí, no sé, explicándolo, yo borré algunas cositas ahí, antes de pronto se me fue algún paréntesis o algo por el estilo, entonces, pero observen que para esas condiciones me dice, su temperatura sería 37.28. Listo. Hasta ahí, por favor, me dicen si es claro o si no. Bueno, la verdad es que ustedes esto deberían haberlo aprendido en programación y no sé qué, pero digamos que en este curso se trata de reforzar también esa parte. Por favor, me indican si fui claro o si necesitan más, digamos que revisar eso con un poco más de detalle. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, dígame. ¿Por qué le dio pues un solo resultado sabiendo pues que están haciendo ciertas iteraciones? Ok, bueno. Me Entonces, debería pues como dar varios... Ah, no, ya. Porque solo lo estamos mirando en un punto, ¿cierto? eso, lo estamos hallando en x igual a 1.5, y igual a 1.5, y yo no estoy, digamos que almacenando o dando valores separados a eso que sería sum. Vale, le muestro, por ejemplo, cómo sí podría almacenar valores separados. Digamos, por ejemplo, que a mí me interesa que además de la temperatura de la placa, él me muestre, por ejemplo, lo que sería sum. O sea, cuánto dio sum. O mejor, sum 1, por ejemplo. Yo quiero que él me diga cuánto dio sum 1. Observen que acá es la salida del código. Yo quiero que él saque de ese código sum 1. Todo lo que él hace acá, él no lo almacena en el workspace.
Digamos, por ejemplo, él acá no pone cuánto vale n, no dice cuánto vale teta, no dice, no, simplemente muestra lo que sería su resultado. Entonces, digámosle, por ejemplo, que borre todo y corramos, por ejemplo, de nuevo el programa. Ahora, este que teníamos acá. Pero ahora yo necesito que además de temperatura de la placa, él me diga cuánto vale, digamos que la sumatoria, sum 1. Le voy a colocar el mismo nombre. Demasiados argumentos de salida. Como que a ver, cómo le guardara la función. No sé qué pasa ahí. Vamos a ver ahora sí. Listo, entonces, ¿qué me está diciendo él? Él me está sacando ahora tanto la temperatura de la placa como cuánto le dio sum 1 en la última iteración. Porque vean que cada vez que yo itero, reescribo el valor de sum 1. Ahora, si yo no quiero que lo reescriba, le digo, yo quiero que vaya almacenando sum 1 en un vector. Es decir, en la primera iteración sería la primera posición de sum 1. Luego que haga la segunda iteración sería en la segunda posición de sum 1. Entonces acá obviamente tendría que sumar la posición en la que vaya. Digamos, n. Le digo, guardar, nuevamente ejecuto el código y observen lo que va a hacer. Bueno, aquí voy a decirle esto. Voy a borrar lo que tenía. Y le voy a decir que lo haga, que no me lo muestre, para que no me salga eso ahí. Listo, entonces observen que yo acá le estoy dando que haga 20 iteraciones. Entonces él me está guardando 20 valores de sum 1. Entonces miremos, por ejemplo, qué valores son los que está guardando. Recuerden que siempre que es par, él se hace 0. Entonces miren, 0.64, 0. 0.047, 0. Recuerden que eso sería lo que él está calculando de sum 1, o sea, la sumatoria. Entonces ahí es donde yo les digo, cuando él avanza, cada vez ese término es más pequeño. 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, ¿cierto? O sea, ya por acá prácticamente no está sumando nada. Entonces, ¿para qué hacer 1000 iteraciones para que él llegue y desborde la capacidad de cómputo y me diga, no, es que esa precisión yo no la puedo trabajar? Entonces, por eso le estoy colocando poquitas iteraciones, digamos 20. Listo, entonces eso es esto que tengo acá. Sum 1 es lo que me está mostrando en ese momento. En la primera iteración, ¿cuánto vale? Ustedes pueden coger tranquilamente una calculadora, considerar L2, W2, X y Y 1.5 y calcular cada uno de esos términos en esas posiciones y verificar que eso efectivamente da. Ahora, en la calculadora hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted prende la calculadora. Inicialmente, cuando usted la inicia, ella siempre está en grados, ¿cierto? Y observen que acá los argumentos están en radianes, acá dice pi. Listo, entonces ahí tendrían que cambiar la calculadora de grados a radianes, si quieren hacer el cálculo en la calculadora. Lo que es Excel y MATLAB, creo que Excel también trabaja en radianes y MATLAB también. Entonces, de hecho, si usted quiere MATLAB, ¿cierto? Si usted dice, por ejemplo, uno sabe que coseno de 0 es 1, ¿cierto? Pero coseno de 180, ¿cuánto da? Según ustedes, ¿cuánto debería ser coseno de 180? A ver, ¿cuánto debería darse? Menos uno. Menos 1, vamos a ver. Menos 0.59. Pero es porque él está trabajando en radianes. Entonces habría que pasar ese 180 a radianes. Y 180 en radianes sería y radianes, ¿cierto? Menos 1. Entonces vean que él trabaja en radianes. Entonces por eso yo no tuve que hacer en mi código ninguna conversión de grados a radianes, sino que simplemente lo entré tal cual. Ahora, esa es la temperatura para cualquier punto, ¿cierto? Entonces, yo además de esa temperatura para cualquier punto, voy a quitar esa salida de sum 1 de ahí. Voy a dejar decirle que no esté almacenando eso que no me interesa. Bajar mi código como lo tenía inicialmente. Y lo que hice fue un código adicional para que hiciera la gráfica de la temperatura. Entonces, observen una cosa. Yo acá le digo, a él que, no sé por qué me está diciendo que no está usando ITER. Bueno, yo le digo al programa, yo una cosa acá.
¿Qué pasó? Iter igual a 50. Iter igual a 50. O para que tengo reescrito iter. Sí. Voy a quitarlo de acá, que está doble. Entonces yo acá le estoy diciendo, vea, voy a calcular. Digamos, esto tampoco lo necesito. De hecho, él acá me muestra donde hay como errores en el código. Entonces, listo. Entonces, le voy a decir, vea, haga 50 iteraciones. Para esas 50 iteraciones, considere una placa cuyo ancho es, o cuyo alto es 1 metro o 1, cuya longitud es 1. Considere que la temperatura en las caras que son iguales o en las que lo rodean, estas caras que estamos hablando acá, T1, 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 considera que la temperatura en esas caras es 50, que la temperatura en las demás, en la cara superior sería 150, y haga esto. X varíelo entre 0 hasta L, con precisión de 0.01. Entonces va a ir de 0 a 1, ¿cierto? Aquí va a ir de 0 a 1 y va a ir dando saltos de este valor. En n guardo el tamaño de ese vector, es decir, si son tres números, me va a decir n vale 3. ¿Listo? En y hago lo mismo, es como dividir el eje x, dividir el eje y, cada uno y a 0.01. Y m va a ser la longitud de ese eje y. Y nuevamente hago un for. ¿Por qué un for? Porque yo le digo a ella, calcúlelo para la primera posición de x. Pero digamos que si yo le digo al programa que x es esto, y digamos que yo le digo x es eso, va de 0 hasta 1 y a 0.01, ¿cierto? Entonces, ¿el que va a hacer? Va a crear un vector, que es lo que él hizo ahí, de a 0.01 va creándolo hasta que x valga 1. Y lo mismo hice para y. Ahora, si yo le pido al programa, deme la posición, por ejemplo, la segunda posición de x, ¿el que me debería dar? 0. Vamos a ponerle la 3 para que se suene más creíble. Entonces, la tercera posición de x, esto sería sum, esto no es x. Abramos x realmente. La tercera posición de x sería 0.02. Entonces, es la forma de yo llamar la posición que yo quiero. La quinta posición, me dice, 0.05. Entonces vean acá en el editor, ¿qué es lo que hago? Yo le digo, haga varios ciclos. Yo le digo, cuando k vale, o para k desde 1 hasta m, observen que m es la longitud del vector y, es decir, comience a cambiar. Entonces le digo, haga esto que está acá en la función, ¿cierto? Temperatura de la placa. Es decir, haga esto para la posición x, y, digamos que y empieza a hablar desde 1 hasta n, entonces, para cuando x vale la primera posición, o sea, coge la primera posición del vector x, la primera o la posición que vaya del vector y le da los demás argumentos que le había entrado acá. Temperatura T1, T2 y iter. Es decir, estoy calculando mi vector de temperaturas para cada una de esas posiciones. Yo les voy a mostrar acá más o menos cómo él estaría creando eso. Vamos a decirle acá CLC. Y en todos los casos él está sumando 50 términos. La sumatoria está considerando 50 términos. Voy a decirle, por ejemplo, acá que cada vez que él pase por acá, hago un stop. ¿Cierto? Entonces, vale, muestro, bueno, este de acá no suena muy inteligente. Vamos a decirle que cada vez que pase por acá hago un stop. Entonces él va a entrar y así va. Para la posición X, recuerde que vea que iba desde 1 hasta n y ese n es el que está relacionado con X, él va a hacer eso, ¿cierto? Entonces lo primero que va a decir es que y vale 1. Y vale 1 y va a entrar a este ciclo y le va a dar 1 al valor de K. Entonces él va a comenzar a llenarme las temperaturas en la primera fila de la columna T. Entonces vamos a darle a ese código, este sí se puede correr, eso no es una función, la decir correr. Listo, entonces vean que él paró justo donde yo le dije, haga eso y pare ahí. Entonces miremos, por ejemplo, cuál va a ser mi variable de temperatura. Entonces, tengo esto que tengo ahí. Listo. Ahora, quiero desvincular eso acá. Yo miro si yo puedo, doc,
Esta es mi variable X. Listo. Vamos a seguir acá en el código. Le voy a decir que continúe, que haga un paso más. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir llenando. Digamos, está para X igual a 1, porque Y vale 1, ¿cierto? Para X igual a 1, es decir, cogió la primera posición de X. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo el for para Y. Vea que lo que está variando acá es el K, ¿cierto? Temperatura de, acá sería, ¿cierto? Fila, coma, columna. Entonces la columna vale Y, que es lo que yo llamo X, ¿cierto? Entonces me da la temperatura en diferentes posiciones. Lo que está haciendo es llenar eso que tenemos ahí, ¿cierto? Y yo le digo continuar, continuar, cada vez me estará llenando hasta que llegue a cuánto. ¿Cuánto vale el vector m? ¿O cuánto vale m? Él por acá me está diciendo, m vale 101, entonces va a llenar 101 términos. Luego, ¿qué va a hacer? Va a empezar a llenar la siguiente columna. Entonces, digamos que voy a colocarle acá, cada vez que él pase por acá, no, cada vez que él pase por acá me continúa. Va a llenar mi primera columna, paró, ahora va a decir, bueno, ya ahí vale 2, y continúa, entonces va a empezar a llenar mi siguiente columna, hasta que llegue a las 101 columnas que vale el vector n, y así tendría, estas de acá son las temperaturas, observa que él está llenando temperaturas de la placa, listo, entonces voy a quitarle esa depuración, y voy a hacer que lo llene todo, listo. Ahora, va a hacer que lo llenen todo, listo, entonces Vea, ¿cómo va a así? llegar hasta ahí, y esa es mi matriz, vea, mi matriz de temperatura. Yo le podría decir, no, yo quiero que las temperaturas sean tantas. Observen una cosa, que en los costados tengo 50, que fue el valor que yo definí para temperaturas en los costados, ¿cierto? Y en la parte inferior debo tener valores cercanos a 100, que era 150, ¿cierto? A 150. Ustedes dirán, bueno, pero es que eso no está dando 150. ¿Cierto? No está dando 150 exacto. La verdad es que yo tendría que hacerle para un número de iteraciones mayor. Lo que acá no voy a comenzar, digamos que optimizar ese número de iteraciones, pero lo que sí les quiero mostrar es cómo se ve, por ejemplo, la gráfica de eso. Entonces, digamos, ya tengo toda mi temperatura, mi vector de temperaturas. Le voy a decir que hago un gráfico de contorno. Yo ya en el video les decía cómo hacer eso, ¿cierto? Digo, hago un gráfico de contorno donde tenga 10 niveles de contorno y ponga barras. Ya coja esa matriz de temperatura y dibújela en 3 dimensiones. Voy a quitarle el modo de depuración y voy a entrar nuevamente. Entonces espero un momento, que dice que está ocupado haciendo el cálculo. No, ya está, ya ese computador, y termina haciendo mi gráfico de contorno de temperatura. Entonces observen que donde está más caliente, está diciendo por acá, vea, por acá estoy más o menos a 150 grados, que fue lo que yo definí. Ahora, ¿por qué la hizo al derecho? Ustedes vieron que las temperaturas iban creciendo era hacia abajo, ¿cierto? En la matriz iban creciendo hacia abajo. Entonces, yo por acá tengo comandos para voltear esa matriz, que era lo que les comentaba ahora. Y yo tengo, por ejemplo, forma de voltear la matriz. Si yo le digo, observen la figura, ¿cierto? Si yo le digo a eso, corra nuevamente, vea que me voltea la matriz de temperaturas, que fue lo que les dije que no había hecho en ese video. Entonces, esta que tenemos acá sería mi solución analítica a ese problema. Yo voy a dejar que ustedes intenten desarrollar un código parecido a esto. ¿Por qué? Porque, digamos, a mí, ¿qué me interesa? A mí, que usted llegue a esa solución analítica, yo sé que para usted en estos momentos es algo complejo, que usted no va a comenzar a hacer sustitución, ni que va a empezar a estudiar eso de las funciones ortogonales, ni que es un seno hiperbólico, ni nada de eso. Para ustedes que van a trabajar en ese momento, esa es mi solución analítica. Ahora ustedes dirán, pero es que eso es muy irreal, ¿cómo que temperaturas en estas tres caras iguales? Yo les puedo mostrar cómo hacer, por ejemplo, si esta temperatura es diferente a esta y esta. Sobre el final yo les muestro cómo podemos hacer eso. Eso que llama superposición. Entonces, hasta el momento ustedes solo necesitan allá utilizar esta ecuación que tenemos acá, que sí puede ser muy importante. Digamos que yo le digo a ustedes, eh, que teniendo esa placa, digamos, ¿cierto? La placa que estaba dibujada allá, les digo, hey muchachos, me al favor y calculan
el vector de calor, digamos, en ese punto. Entonces teníamos, por ejemplo, en mi placa, ¿cierto? Esta es mi placa. Entonces yo les doy dos coordenadas. Vea, esa coordenada de acá que sea, por ejemplo, eh, qué sé yo, 0,5 o 0,1, 0,2. Que esa sea, digamos, el valor de esa coordenada. Y les doy otra coordenada por acá. Eso acá no escribe muy bien. Bueno, le doy otra coordenada por acá, que sea, por ejemplo, 0,05, 0,01, ¿cierto? Que tengan esas dos coordenadas. Entonces usted con esa fórmula que tenía allá, con ese teto, con el código que usted halle, usted puede encontrar cuál es la temperatura acá. Digamos que la vamos a llamar T1. Digamos que este era 0,02, ¿cierto? Básicamente esa temperatura 1 ahí la va a llamar T1. Acá la va a llamar, digamos, T2. Le digo, dígame cuánto calor está fluyendo del punto 1 al punto 2 o del 2 al 1. Entonces usted sabe que si tiene una diferencia de temperaturas entre esos dos puntos, usted puede hallar el flujo de calor. ¿Cómo haríamos el flujo de calor entre esos dos puntos? Ustedes saben que el flujo de calor o el flux, ¿cierto? Sería K por A, ¿cierto? El A ya no porque estoy trabajando con flux, y lo harían de forma discreta, delta de T sobre delta de X. ¿Cuánto es delta de T para ustedes? La diferencia, ¿cierto? T2 menos T1. ¿Y qué sería delta de X para ustedes? La diferencia desde acá, o la coordenada que tienen desde ahí, hasta el otro punto. Eso sería delta de X para ustedes. ¿Cómo es que se saca esa diferencia de puntos? O esa diferencia de, esa distancia más bien, ese delta de X. Entonces ustedes ahorita consultan, ¿cierto? ¿Cómo se halla distancia entre dos puntos en un plano cartesiano? Realmente eso es una raíz cuadrada de la posición 2 menos la posición 1, cada uno al cuadrado, algo así como x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Pero esto que está en esta parte de acá, usted lo consulta. Listo, entonces, mi pregunta podría ser esa. Dígame cuál es el flux o en qué dirección va el calor cuando considero dos puntos en las coordenadas tal y tal, ¿cierto? Entonces, simplemente usted coger su calculadora, eh, coger su calculadora, pues, sería que usted tome su calculadora, que coge esta fórmula que tenemos acá, reemplace el valor de X, reemplace el valor de Y que yo le estoy dando, ¿cierto? Le estoy dando para dos puntos, o que lo haga directamente acá. Si usted ya hizo un código como esto, ¿cierto? Donde tengo, por ejemplo, la temperatura de la placa en cualquier punto, que usted reemplace los valores que tiene, dado obviamente la longitud de la placa, el ancho de la placa, o perdón, el ancho, la longitud, las temperaturas, que usted pueda reemplazar esos valores. Listo, entonces, digamos que ese podría ser lo que yo le solicite a usted, porque a mí en la placa, digamos que a mí me interesa saber hacia dónde va el flujo de calor. Digamos, yo quiero que usted en la placa identifique, por ejemplo, cómo se harían esos flujos de calor en la placa. Digamos que en esa placa que tengo una zona caliente en la parte superior, entonces esta es mi placa, ¿cierto? Entonces tengo por acá muy caliente y recuerden que ese vector de esos gradientes, eso daba algo así, ¿cierto? Unas curvas de nivel, algo así. Entonces yo quiero que usted me identifique dónde da el vector de calor o cómo es el vector de calor en este punto. Entonces, obviamente usted cogió los puntos discretos y el vector de calor siempre va a dar perpendicular a esas líneas. Estas líneas que tenemos acá son las que se denominan isotermas. ¿Listo? Isotermas de temperatura, que están a la misma temperatura. Entonces usted va a tener muchos flujos de calor, muchos vectores de flujo de calor que son perpendiculares a esas líneas isotermas. Vamos así, ¿cierto? Y el calor, usted va a terminar viendo que la mayoría de calor termina saliendo por la parte inferior de la placa, que sería algo así, algo parecido a lo que tenemos ahí. Entonces a mí hay veces me interesa preguntarle, hey, mira el calor en esta coordenada hacia dónde se está yendo. Entonces usted terminará diciéndome, vea, ese calor se está yendo en esa dirección que tengo yo ahí. Listo, entonces, digamos, esa puede ser sería, por ejemplo, mi intención con ese tipo de cosas, porque yo no le voy a pedir a usted que llegue a esta ecuación.
Yo sé que para ustedes en este momento es algo que puede ser complejo. Listo, entonces hasta el momento es entendible de lo que estamos hablando. Alguien está por allá perdido, no sé, apenas despertándose. ¿Cómo vamos? No, vamos bien, profe. Profe, no, hay que ver el video, se va a revisar. ¿Cómo, perdón? Hay que ver el video. Ah, sí, sí, igual ahí les queda el video, pero es importante que ustedes, digamos que en este momento comprendan, porque el video usted le pregunta y él no le responde nada. O sea, si tienen que volver a ver y volver a ver. Bueno, entonces, continuando, ¿cierto? Ya, esta es mi solución analítica. Y mi solución analítica la voy a usar para cosas como esta. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la solución numérica. ¿Cómo sería la cosa con la solución numérica? Entonces, continuando, digamos que tomamos el mismo problema y ya habíamos dicho que se hacía una distribución por nodos, ¿cierto? Y yo les había hecho un ejemplo de cómo quedaba esa distribución de temperaturas en el video anterior. Cómo queda esa distribución de temperaturas haciendo una discretización de 9 nodos, ¿cierto? Y que estas eran las ecuaciones para los nodos, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a mirar específicamente este otro ejemplo, ¿cierto? Que tengo, digamos que la placa ya está hacia abajo. Hay una cosa importante y es que la fórmula para nodos interiores es muy fácil, ¿cierto? De hecho, simplemente me dice, ¿vale? Su fórmula para nodos interiores es, digamos, esta que tenemos en pantalla. Digamos, esta formulita de acá. Vamos a ponerle por acá. Sería esta de acá, ¿cierto? Esa es mi fórmula para nodos interiores. Es muy fácil, ¿cierto? Aquí usted, por ejemplo, si usted despeja esta temperatura del nodo, la pasa para el otro lado al igual, vea que la temperatura en el nodo es la suma de las temperaturas de todos los nodos dividido 4, como si fuera un promedio de la temperatura del nodo. Entonces es muy fácil de recordar. Entonces, y recuerden que esa fórmula es para cuando yo tengo delta de x igual a delta de y, ¿cierto? Que eso, ese digamos que es la suposición a la que está sujeta esa fórmula que tenemos ahí. Entonces, si yo miro este problema que dijimos que íbamos a analizar, este de acá, identificamos cuáles son nodos interiores. Nodos interiores es que en los alrededores estén rodeados de temperaturas, no de condiciones de frontera. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son nodos interiores? Vean, este es un nodo interior, este de acá es un nodo interior, el 3 es un nodo interior, pero si usted ve el 4 y el 5 no cumplen con que sean nodos interiores, ¿cierto? Porque el 4 y el 5, por ejemplo, el 4 tiene temperatura, temperatura, pero no tiene otras temperaturas por acá. Entonces, lo que uno puede hacer para resolver ese problema, ojo, porque realmente la fórmula de nodo interior es muy fácil, ¿cierto? Es hacer lo siguiente. Si usted analiza, digamos, cogamos el nodo 4, este que tenemos acá. Si analizamos cómo serían los flujos de calor hacia ese nodo, vemos que, por ejemplo, mi discretización sería algo así, ¿cierto? Recuerden que el nodo está rodeado de unos cuadritos, ¿cierto? Entonces, sería el flujo de calor que viene por esta zona de acá, más el flujo de calor que viene por esta zona de acá. ¿Cómo sería mi ecuación de temperatura en ese nodo 4? Entonces diría, el calor que entra hacia el nodo 4, recuerden que si está entrando T2, recuerden que la ecuación de Fourier dice que es K por A, ¿cierto? Y lo estamos haciendo de forma discreta, o sea, delta T sobre delta X. K por A por delta T delta X. Ahora, eso, recuerden que eso tiene un menos ahí adelante, pero si yo sé la dirección del flujo de calor, yo simplemente digo que es K por A por, en el nodo 4 pensando en este que viene por acá, estaríamos diciendo que es el que está más adelante, o sea, T4 menos 250. Entonces sería el flujo de calor que va en esa dirección. Entonces, si yo pienso en ese nodo, en el nodo 4, recuerden que, por ejemplo, esta área que teníamos acá es el área por la que entra, es decir, sería la multiplicación de esto por lo que dé hacia el fondo del tablero. ¿Cierto? Es un área perpendicular al tablero, por donde está entrando el calor. Lo mismo para acá. Entonces, si yo pienso en ese nodo, sería tipo, la energía que entra, entonces sería la conductividad térmica, ¿cierto?
por el área en ese caso es este pedacito de acá, estas longitudes de acá las voy a llamar, por ejemplo, delta de X, y estas de acá las voy a llamar delta de Y. Entonces sería la conductividad que multiplica la diferencia de temperatura, entonces sería T4 menos 250. Sería la diferencia de temperatura, ¿cierto? El área, ¿cuál sería? Digamos que sería delta de X por lo que esté hacia dentro del tablero, que digamos que sea delta de Z, ¿cierto? Delta X sobre delta de Z. Eso dividido, ¿cuál sería la distancia que tiene que viajar? Desde 250 hasta el punto, o sea, delta de Y. Eso dividido delta de Y, ¿cierto? Y ese sería el calor asociado a este flujo, al que viene por ahí. Ahora, para el que tengo por el otro lado sería, recuerden que siempre suponemos que entran, ¿cierto? Sería más K por la diferencia de temperatura. En ese caso sería 4 T4 menos T2, ¿cierto? La temperatura que entra al nodo, como estoy diciendo que viene el flujo de calor en esta dirección, entonces sería final menos inicial, 4 menos 2 por el área. El área en este caso sería este pedacito que yo tengo acá, ¿cierto? Que se llama delta de Y sobre, perdón, por delta de Z, que en este caso no lo veo, por mi delta de Z, dividido, ¿cuánto sería la distancia que tengo que viajar ahí? Sería delta de X, entonces dividido delta de X. Entonces acá es delta de Z. Listo, entonces esa sumatoria igual a cero. ¿Cierto? No tengo más flujos que están entrando, por los otros nodos sería aislado. Entonces, para ese nodo Vamos. 4, hola, hola, Si uno hace en vez de T2 la temperatura pues en el extremo pues que viene a ser 150, pues no sería delta X sino 2 delta X dividiendo todo lo de arriba. sería 3 delta de X. 3 delta X, eso. Sí, digamos, Daniel, que puedes hacer eso, pero la idea de eso es tener discretizaciones pequeñas. Entonces, cuando usted toma ese 3 delta de X, usted me está haciendo un problema como si tuviera una malla que es casi todo el tamaño del dominio que estoy analizando. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Sí me hago entender? O sea, el usted coger todo este pedazo de acá, que es lo que usted está proponiendo, que es 3 delta de X, no es muy inteligente. ¿Por qué? Porque yo lo que prefiero es hacer una malla refinada, o sea, Digo que la con idea es punticos dividirlo pues cerquita, en ¿cierto? Si usted hace todo eso, usted está perdiendo la Ajá. información de todo esto. No sabe qué va a haber en toda esa zona de ahí. Listo, entonces no es esa, no sería como lo más Listo. inteligente que se podría hacer ahí. Vale, entonces voy a dejar simplemente acá los nombres de que esto fue Listo. delta de X, ¿cierto? Esta dirección de acá la llamamos delta de X y esta dirección de acá la llamamos delta de Y. Estos pedacitos de acá. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que esa sería mi ecuación. Ahora, si uno divide, como esto acá está igualado a cero, si yo divido todo eso por el volumen, ¿cierto? El volumen, recuerde que el elemento sería delta de X, delta de Y, delta de Z, delta de X por delta de Y por delta de Z sería mi volumen. Si yo divido todo eso por el volumen, termino haciendo que estos términos de acá, de los que están en el numerador, desaparezcan, ¿cierto? Porque se irían delta de X y delta de Y. Entonces, esto se iría, delta de X y delta de Z se iría, y el término que aparece en ese denominador va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Sería delta de Y al cuadrado y delta de X al cuadrado. Eso sería, digamos que si yo quito todos esos términos que están ahí dividiendo por el volumen, ¿cierto? Entonces, si luego yo digo, vea, delta de X y delta de Y en este caso son iguales, entonces esto también, esto no quedaría en mi ecuación, ¿cierto? Porque son iguales, entonces saco factor común y los paso a multiplicar ese cero y pum, se fueron. Entonces quedaría esa ecuación de ahí. Lo mismo la conductividad la saco, la tiro para el otro lado y chao, se fue. Entonces quedaría, la ecuación quedaría algo así como 500, ¿cierto? Más dos veces la temperatura del nodo 2. A ver, yo por qué tengo acá 500 más dos veces la temperatura del nodo 2.
500. Bueno, realmente quedaría es 250, qué pena, qué pena. Sino que yo acá tengo ya un despeje más adelante. Digamos que sería 250 más T2 menos 2T4, ¿cierto? A ver, sería, a ver, hagámosla acá, por favor, ayúdenme, sería 2 veces T4, lo que tengo, ¿cierto? 2 veces temperatura del nodo 4, ¿cierto? Menos T2 menos 250 sería mi despeje, igual a 0, ¿cierto? 2 veces T4 menos 250 menos T2 igual a 0. Yo podría reorganizar esto y decir que eso es T2 más, digamos que multiplico todo por menos 1, T2 más 2 veces T4 menos, a ver, T2 más 250, estoy confundido acá, T2 más 250, T2 más 250, multipliqué todo por menos 1 menos 2T4 iguales a 0. ¿Por qué lo organizo así? Porque observen que siempre la ecuación es la temperatura de los que lo rodean menos tantas veces la temperatura en el nodo. Entonces yo quería que me quedara una estructura parecida. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes podrían analizar esta ecuación de acá y darse cuenta que si yo la multiplico por 2, me quedaría 2 veces la temperatura en el nodo 2 más 2 veces esta, o sea, 2 veces cada una de ellas, ¿cierto? Menos 4 veces la temperatura en el nodo. O sea, si yo multiplico esa ecuación por 250, vamos a hacer algo acá. Denme un minuto, por favor. Digamos en esta expresión de acá, sino que lo que quiero es reducir eso un poquito para que, bueno, se perdieron algunas cosas creo, pero no importa. Vale, entonces, si ustedes multiplican esa expresión que tenemos ahí por 2, yo podría decir que es esto. Ustedes ya van a entender a dónde quiero llegar. Me quedaría que es T2, pues si es doble, ¿cierto? T2 más T2, ¿cierto? Estoy multiplicando por 2, o sea que eso se duplica. Más 250, más 250, menos 4 veces T4 igual a 0. Entonces no sé si ustedes identifican qué pasó con mi ecuación al multiplicar eso, porque yo puedo multiplicar una ecuación por 2, ¿cierto? Y me sigue siendo la misma ecuación. Entonces observen qué me está diciendo, vea, es la temperatura en el nodo 2. Aún ahí, como ya lo había hecho en un video previo, en un dibujo previo, no puedo hacer eso. Listo, entonces me está diciendo, es la temperatura en el nodo 2, ¿cierto? Más otra vez la temperatura en el nodo 2, que sería algo parecido a esto que tengo acá, ¿cierto? Entonces si yo digo, es que esto es como un espejo, esto que tengo acá es como un espejo, entonces diría, la temperatura en el 2 más la que tendría en el otro lado, si es un espejo, es simétrica, más 250, que sería esta, más la temperatura que tengo en el otro lado, menos 4 veces la temperatura en el nodo, o sea, menos 4 veces la temperatura en este. Entonces vea que si yo tengo una frontera aislada, como la que tengo en este momento, voy a llegar al caso de que yo puedo considerar ese nodo como interior siempre y cuando yo esa frontera aislada la suponga como un espejo. No sé si me hago comprender. O sea, si usted dice, esta frontera que usted tiene aislada, que es esta zona que tenemos acá, aislada, usted la considera como un espejo, todo lo que usted tenga del otro lado va a ser igual a todo lo que usted tiene sobre ese espejo. Por ejemplo, este nodo de acá va a tener la misma temperatura que ese nodo de acá. Y lo mismo, este nodo de acá tiene la misma temperatura que este nodo de acá. ¿Por qué digamos que gasto tanto tiempo en mostrar eso? Porque eso simplifica. Eso simplifica la forma de usted analizar el problema. Voy acá a duplicar esa diapositiva y les muestro cómo simplifica. Entonces ahora sí vamos a escribir nuestras... Muchas veces se bloquean. Denme un minutico, por favor. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, profe. Ok, Sí, se le escucha. ok, listo. Entonces vamos, Profe. no, gracias. Vamos digamos,
pensar en nuestro problema de una forma más global. Recuerden que solamente tenemos la parte de arriba del problema, ¿cierto? Lo de abajo fue algo que yo me imaginé porque tengo como si fuera un espejo. Entonces, si eso es así, voy a escribir mis ecuaciones de ese problema. Entonces, empecemos. Para el nodo 1, ¿qué ecuación tendría? Tendría que es las temperaturas que lo rodean. Empecemos. 150 es una de las temperaturas que lo rodean, ¿cierto? Más 150, 150 más 150, más otra temperatura que lo rodea, este 2. Pilas que, por ejemplo, para el nodo 1 yo no puedo pensar en esta temperatura. Son los nodos hacia los que puedo llegar por esos caminos que tengo ahí. O sea, los nodos para el elemento 1 serían el nodo que yo tengo, sería el nodo que yo tengo a la izquierda, que en este caso sería este, este, este y este de acá. Izquierda, arriba, derecha, inferior. Entonces sería 150 más 150, que fueron esas temperaturas de esos dos nodos de arriba, más T2 más T3, ¿cierto? 150 más 150, que serían las dos de arriba, más T2 más T3, menos 4 veces la temperatura en el nodo, igual a 0. Menos 4 veces la temperatura en el nodo, en ese nodo se llama el nodo 1, igual a 0. Listo, entonces, esa es la ecuación para ese primer nodo. Ahora pensemos en el, bueno, hagámosla acá que son solo 6 nodos. Pensemos en el nodo 2. Para el nodo 2, ¿qué temperaturas tendría? Bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces sería T, T4, T4 más 200, más T1, me avisan si me equivoco, más T1, más T5, menos 4, T2, igual a 0. Para el nodo 3, espero que estén siguiendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahora analicemos el nodo 3, sería T1 más 200, T1 más 200, más T5 más T6, menos 4T3, Profe, para el nodo 2 es 200 T1 más T5. Sí, no, no te bueno. están. Para el nodo 200 más T1 más T5 más Ella ahí solo 200. A ver, este 4 está bien, ¿cierto? 200, T1 más T5, ya estoy solo el 5, ¿cierto? Más ya. T5 menos 4 T2 igual a 0. Para el nodo 4. Para el nodo 4. Entonces, ¿qué tendríamos para ese nodo 4? Que es este de acá. Entonces sería, entonces vean que, por ejemplo, para ese nodo ya hay que pensar en que es un espejo, ¿cierto? ¿Por qué es un espejo? Porque hay una condición de frontera aislada, ¿cierto? Entonces, voy a tener lo siguiente, va a ser 250, ¿cierto? Y pensemos en el otro nodo, otra vez 250, que sería el espejo, ¿cierto? 250 más 250, ahí ese 50 no me quedó bien, listo. 250 más 250, más T2, menos 4T4, iguales a 0. Esa era la que habíamos hecho ya, ¿cierto? Que era 500 más 2T2, menos T4 igual a 0. Ahora para el nodo 5, oiga la licuadora. Listo, para el nodo 5, entonces sería T2 más T2. Para el nodo 5 sería T2 más T2 más T3 más T3 menos 4T5 iguales a 0. Pero para ese nodo 5, si entienden que sería este más el espejo, que sería este, más este, ¿cierto? Sería mi espejo. Entonces, 6. Recuerden que eso del espejo es sí, solo sí, es un nodo de frontera. Si no, ¿qué tienen que hacer? Plantear la ecuación, así como nosotros le hicimos ahora. Plantear la ecuación y mirar cómo queda su ecuación para ese nodo. Ahora, nodo 6 sería T3 más T3, ¿cierto? Que sería este de acá. Y luego más 250 y otra vez más 250.
menos 4S, siempre es menos 4S la temperatura del nodo, igual a 0. Listo, entonces ese sistema que ustedes tienen ahí es un sistema de ecuaciones, que es cuadrado. Tengo 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Entonces de ahí para adelante, la forma que ustedes encuentren para resolver ese sistema, digamos que ya ustedes la deciden. Yo que les sugiero emplear la forma matricial, es decir, pensar que tengo A por X igual a B. A es una matriz, en este caso sería la matriz de coeficiente, los que me acompañan el T1, el T2, el T3, el T4, y B sería mi matriz de resultados o los términos que están independientes. En el primer caso sería 150 más 150, lo paso para el otro lado, entonces me quedaría negativo, menos 300. Entonces, ¿cómo queda esa matriz de coeficientes? Voy a ir llenándola, yo espero que ustedes hayan escrito sus ecuaciones ahí, vamos a colocarla aquí para que se vean. Digamos que voy a ir, vamos a poner eso un poquito más para acá, que se vea toda la ecuación, y voy a ir llenando esa ecuación. Listo, entonces sería T1 hasta T6, y lo que yo tengo acá es que menos 4, ¿cierto? Menos 4 T1, T2 vale 1, T3 vale 1, luego tendría puro 0, ¿cierto? Y acá en el lado de B, que sería el coeficiente, digamos sería menos 300, el término independiente. Listo, ¿es claro cómo lleno esa primera fila? Sí, sí. Listo, en el siguiente caso sería T1 vale 1, T2 vale menos 4, ¿cierto? El que está acompañando a T2, T3 sería 0, T4 sería 1, T5 sería 1, ¿cierto? Y tendría que eso es igual a 0. En este caso no tengo término, que eso sería igual a menos 200, perdón, sí tengo término independiente ahí. Siguiente fila, pues tenemos que es, tenemos en la siguiente fila, tenemos T1 vale, sería 1, ¿cierto? T2 sería 0, T3 sería menos 4, T3 sería menos 4, a ver, 1, 0, menos 4, 0, T5 valdría 1 y T6 1. Listo, entonces, y acá en término independiente en ese tendría que sería menos 200 también. ¿Cierto? Bueno, entonces ahora sigamos con la siguiente columna. Entonces en la siguiente fila, T1 no tengo, T2 tengo 2, T3 no tengo, T4 tengo menos 4, T5 no tengo, T6 no tengo y término independiente sería en este caso 2 por 250, o sea, 500, negativo. Listo, siguiente fila. ¿Qué tengo en la siguiente fila? Que sería la del nodo 5. Entonces tengo que T1 vale 0, que T2 le tengo que poner un 2 acá, al T3 un 2, al T5 menos 4, T6 0, y en este caso no tendría término independiente. Ahora, para la última columna, entonces tengo que es T1 no tengo, T2 tampoco, T3 tengo 2, T4 no tengo, T5 no tengo, y T6 sería menos 4. Y acá tendría el valor de menos 500, que sería mi término independiente. Entonces, digamos que ese es mi sistema matricial. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda de esto que acabé de hacer acá? No, No, listo. Bueno, entonces, Profe, ese es sí. mi ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué se le da valor de menos 4? Perdona Ah, ahí. listo, porque es una matriz, ¿cierto? Entonces, ustedes de álgebra lineal, vean que acá siempre hay menos 4 que acompaña la variable. Entonces uno realmente lo que está haciendo ahí, compañero, es separando eso en forma matricial, ¿cierto? Separando esto en una forma matricial y poniendo, digamos que llevándose las variables T1, T2, T3, T4 a ese vector de acá. Observe que si usted hace esa multiplicación de esto, usted multiplica, antes, recuerden cómo se multiplica una matriz por un vector, entonces sería menos 4 por T1, más 1 por T2, más 1 por T3, más 0 por T4, más 0 por T5, más 0 por T6.
y esa sería mi primera columna, igual a menos 300. Ahora, voy a multiplicar, ya el siguiente sería este, recuerden que uno siempre multiplica como así, ¿cierto? Hace la multiplicación como en cruz o algo así, entonces sería 1 por T1 menos 4 por T2, y eso lo va sumando, ¿cierto? 0 por T3, 1 por T4, eso es de álgebra lineal, 1 por T5 y 0 por T6. Y observe que este menos 4, este término que está en la diagonal, ese siempre es el que va a ir acompañando el nodo que estoy analizando. El primer nodo, 4 veces. El segundo nodo, 4 veces. Entonces, siempre esa diagonal de esa matriz les tiene que quedar menos 4, menos 4, menos 4, siempre que sean nodos interiores. Si son nodos interiores, se debería cumplir eso que tengo ahí. Espero que haya sido claro. Si no, digamos que puede ser que analicemos eso digamos, una videollamada independiente, si no te queda clara esa parte, o te mando material de eso. Listo, entonces, ya teniendo esa matriz, yo lo que hago es solucionarla en MATLAB. Digamos, voy a cerrar todo esto que tengo acá. Voy a borrar todo. Hola. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si la condición de frontera no es un aislamiento? Listo, tienes que, dos formas, ¿cierto? Una, si no es aislamiento, puede ser que te estén dando, como en el caso que analizamos en la clase pasada, puede ser que te estén dando las temperaturas en los puntos, ¿cierto? Por ejemplo, estas, que acá le dicen, todos estos puntos están a la misma temperatura. Esa puede ser una situación. O la otra puede ser que tengas, por ejemplo, convección. En estos casos, mira que la temperatura, ¿qué te está diciendo esto? Vea, coge los términos Mn-1, que sería el interior, Mn más 1, lo superior y el de abajo, súmalos, multiplícalos por 2. Luego de eso coges y haces esta otra operación y eso igual a 0. Entonces, ya la matriz no va a quedar así tan bonita como esa, ¿cierto? Que es una matriz que tiene en la diagonal puros 4 negativos, ¿cierto? Y miren que siempre, casi siempre por acá tengo valores de 1. De hecho, si ustedes ven esta matriz de acá y la analizan por matrices de 3 por 3, acá ven esa matriz, ¿cierto? Es una diagonal de 4 y lo que está arriba y abajo de la diagonal es un 1. Y vean que siempre en el del medio, digamos que pensando en algo así, siempre esta matriz, vean que, denme un minutico por favor. En este caso, observen que la matriz siempre queda como muy chévere. Vea. Ese que tenemos ahí, vean que se parece mucho a este que tenemos acá. Vean que se parece mucho a este que tenemos acá. Y observen que tenemos sobre la diagonal. Perdón, a los lados de la diagonal. Estas de acá son matrices identidad, ¿cierto? Vea, ceros y unos. Matriz identidad, matriz identidad, matriz identidad en esta que tenemos acá, y matriz identidad en esta acá. Y del resto de la matriz, puros ceros, ¿cierto? Matriz de 3 por 3 de ceros. Entonces vean que eso, cuando es ese caso que tengo valores fijos, mi matriz siempre va a seguir este patrón parecido. Vean que muchos dirán, pero entonces yo no necesito ponerme a hacer ecuaciones de nodos, sino que yo ya sé más o menos cómo va a quedar mi matriz. Si quiero analizar 50 nodos, va a ser una matriz 50 por 50, que va a conservar esta estructura que tenemos acá. Ahora, esa matriz va a cambiar en función de cómo sean sus condiciones de frontera. Si la condición de frontera es convección, va a ser una matriz diferente. Si la condición de frontera es esta, que digamos que este es para el caso en el que yo tenga geometrías que no sean rectangulares como estas de acá, sino que por ejemplo me falte un pedazo de esta placa, entonces va a cambiar esa matriz. Entonces hay que ajustarse y la forma, si usted no tiene la fórmula para ese nodo en específico, si usted no tiene la fórmula para ese nodo en específico, bueno, ¿qué tiene que hacer? Balances de energía. Solo que lo que entra por acá podría ser convección. Entonces, digamos que eso, el término convección, sabes que es H por A por delta de T. Entonces tienes que variar eso en tu ecuación. Listo, entonces, volviendo acá a nuestra matriz, entonces, esta va a ser mi matriz A, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero saber? Para saber el X, vea que X acá lo estoy representando como esto que tengo acá. A es esto es X y esto es B.
Entonces, para uno despejar el valor de x de una ecuación que es matricial, tiene que multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversa de a. Entonces, acá quedaría por a inversa y acá quedaría b por a inversa, pero en el lado izquierdo. Entonces, a por a inversa me da la identidad por x me da x, que sería esto que tengo acá, y la solución sería la inversa de a multiplicado por b. Entonces, simplemente vamos a hacer eso acá. En MATLAB necesito una matriz que se llame M, ¿cierto? Para eso voy a decir, por ejemplo, que M vale 1, para no ponerme a llenar números matriciales ahí, y necesito un vector que se llame, en este caso B, que sería este de acá. Entonces voy a decir que B vale 1, la verdad es que no valen 1, sino que lo hago así para que me sea más fácil llenar la matriz, porque acá la tengo, entonces como M es esto, ahora reemplazo ahí los valores de M, o sea, esto que tengo acá. Esto va a ser M para ella, entonces lo pongo acá. Bueno, y fácilmente Profe, lleno mi matriz. Hola. tengo una pregunta ahí donde estás en MATLAB. Yo estaba intentando hacer el ejercicio y no me sale así la tabla. ¿Me puede indicar, por favor, cómo la abro? A ¿O mí cómo la también pongo de más tuve el mismo características? problema. Solo me salió Listo. una celda, 1 por 1. Para M, o sea, solo le sale esto y no le aparecen estas otras cosas. No, Exacto. No me deja ampliar, y no me deja ampliar la hoja de cálculo. Solo me Y aparece si, una celda. y usted ya le dijeron que M valía 1. Sí, sí. tal cual. Acá ya le dijeron M igual a 1, enter. Hicimos del otro ejercicio y no nos sale así. No Y no nos le sale deja. así. La hoja Y de cálculo sale solamente de 1 por 1. Y también en- traté de cambiar M por 6 y un montón de cosas y no da. bueno, entonces, y si hacen así, M igual, vamos a borrar todo acá, a ver si ustedes dicen, si ustedes le dicen que M es igual y abren y cierran corchetes, así, y abren M, ¿qué les pasa? ¿No les sale Momento, así? espere, profe. Que cargue más la. Bueno, miren, para que no se nos haga muy largo el video, si quieren, me mandan lo que les está pasando. Me mandan, Me salió un error. si dice que M es igual a vacío, Ajá. Dice que es inválida la operación. ¿y qué versión de MATLAB tiene? 2019. No es Profe, la que está no me online, hay. la de MathWorks. Ah, de pronto es por eso. De pronto es porque es el MATLAB online y no tienes forma de instalarlo ahí. El computador no te deja. Pues no Vamos a para hoy, intentarlo. ¿cierto? Sí, está Yo, bien, vamos a intentarlo. bueno, porque otra cosa que pueden hacer es, si ustedes, digamos que en MATLAB Online le está generando problema, la forma de llenar una matriz sería en MATLAB, la forma convencional es abrir corchetes y comenzar a hacer esto. Comenzar a pegar, digamos, la primera fila, esta, ponerla aquí en MATLAB, así, Y punto y coma. punto y coma, eso. Espera, mira, yo, es que aquí se me fue esto sin culpa. A ver qué se me da con el punto y una vez, a ver. M, Profe, o que la llenen de una vez en Excel, no. pero en Excel no les dejaría, ¿cierto? A ver, Para yo una cosa. graficar. Para Ah, graficar, bueno, pero sí les sacaría la inversa. pues entonces En también Excel se no puede se puede solucionar sacar la eso. inversa. En Excel sí se puede. Yo les También muestro se puede. luego, Claro, en Excel se puede sacar inversa. Con listo, la entonces, función m inversa. M En mi inversa y inversa. multiplica las dos matrículas. Ve las matrícula, dos. Las dos Matriz. matrices, perdón, sí. listo. O, pues sí, eso ya es como buscarse la opción, pues yo, a mí también se me ocurre como que ustedes hagan M igual y llenen los coeficientes y para pasar a la siguiente columna pongan punto y coma, lo que sean los coeficientes de acá, punto y coma, lo que sean los coeficientes. Son formas, ¿cierto? Simplemente lo que ustedes tienen es que solucionar ese sistema
Yo prefiero hacerlo por acá, pero ustedes lo solucionan en el programa que quieran, ¿vale? Bueno, entonces, digamos que yo ya tengo voy a llenar mi variable, mi vector, o mi matriz, perdón, M. Entonces, pues yo en este caso que tengo instalado el MATLAB, que me está dejando hacerlo, por acá me parece más rápido, entonces voy a tener M, voy a crear mi vector B, vamos B igual a 1, y luego lo lleno, escojo B, y B va a ser esto, lo pongo acá, y mi vector de resultados o mis temperaturas va a ser igual a la inversa de A, de M, perdón, que debería llamarse A, ¿cierto? Siguiendo lo que estaba en el Excel, la inversa de M por B sería mi vector de temperaturas. Entonces, ¿esto qué me dice? Vean, sus temperaturas van a ser 175, 225, 200 y 225. Veo si eso sí tiene sentido. ¿Por qué les digo si tiene sentido? Porque yo acá en mi problema estoy analizando un caso en el que tengo temperaturas máximas de 250. Si mi temperatura acá es de 250, yo acá no debería tener temperaturas más altas de 250. ¿Cierto? Entendemos que tenemos las más altas, son 225. Ya lo que sigue es cómo graficar eso. Ahora, la forma de cómo graficar esa matriz se las dejo a ustedes para que, digamos, que analicen el problema. Y lo que sí es que, digamos, es complejo uno graficar solo la mitad de un dominio. Es complejo. Si usted le dice a MATLAB que lo demás es cero, entonces él dirá, los valores ahí son 0 grados. Y 0 grados no es lo que usted tiene ahí. Usted no tiene valores de temperatura. Entonces, en este caso, la sugerencia sería graficar el problema completo, es decir, graficar todo esto. Y obviamente ni siquiera así como está, sino girarlo para uno poder entender qué es lo que tiene ahí. Entonces, esa sería la forma de hacer la gráfica de este problema. Ahora, el dominio, ¿cierto? No siempre se puede dar que esas temperaturas sean así tan chéveres. 50, 50, 50, 150. Puede ser que esta sea 100, 50, 20 y otra temperatura ahí. Entonces, por hoy digamos que vamos a ir terminando por acá, pero yo en la clase que sigue les muestro cómo hacer para cuando esas temperaturas son diferentes. Por ahora, yo les voy a subir esta diapositiva, este video allá. Acá hay algo de cuando se tiene condiciones de frontera variables, es muy parecido a esto. Por ahora piensen que sería algo como esto. Si usted tiene estas condiciones, ¿cierto? Realmente es esto, teta 1 y teta 2, o sea, temperaturas diferentes en estas dos fronteras. Esa condición se puede reproducir como esto con puros ceros acá. Vean que en este caso tendríamos la misma temperatura en estas zonas, que fue el problema que analizamos, y sumado con esta condición de acá. Y acá vuelve y se repite, temperaturas iguales en 3 puntos y una diferente. Esto se llama superposición. Entonces, si usted tiene 3 temperaturas diferentes, usted puede dividir su problema en tres escenarios que usted conozca, que usted sepa cómo hallar la solución. El de este ya vimos cómo se hace, el de este también, porque son 3 bordes a igual temperatura y tendría uno diferente. Usted puede dividir eso en cuantos recuadros necesite y luego sumar sus resultados y eso le daría la temperatura, digamos, en su problema inicial que tenía condiciones de frontera diferentes. Por ahora vamos a dejar ahí. La próxima clase entonces les muestro cómo, por ejemplo, hacer líneas de contorno. Es muy importante saber esas líneas de contorno, ¿cierto? Saber para dónde, hacia dónde, cómo son las líneas de contorno. Podemos saber por dónde se está yendo el calor. En esta placa, obviamente, el calor se va por las zonas más frías, pero digamos que podríamos tener condiciones bastante diferentes acá. Entonces, no, la próxima clase les explico bien cómo hacer esas líneas de contorno, esos vectores de flujo de calor, ¿cierto? Y ahí digamos que tendríamos cubierta esa parte de transferencia de calor en 2 dimensiones. Hay una cosa que les quiero aclarar y es que con esto de la modalidad así virtual, pues nosotros teníamos para este corte planeado dos prácticas de laboratorio. Obviamente la universidad por estos días está cerrada, entonces nos queda algo complicado, ¿cierto? Nos queda algo complicado de estar, digamos,
yendo a la universidad para desarrollar esas prácticas. Entonces, esas prácticas de laboratorio, por ahora, la nota de esas prácticas, vamos a desarrollar unos problemas. No se preocupen que yo me encargo de que así sean con condiciones de fronteras diferentes, cada uno haga un problema distinto, ¿cierto? Pongo a rotar las condiciones de frontera y cosas así. Entonces, hacemos una práctica de una simulación de ese tipo. Una vez nos permiten hacer prácticas en la universidad, que digamos que están mirando si de pronto dejar que vayan 6 personas, o sea, hacer algo como que podamos citarnos y no vayamos todos, porque eso sí están restringiendo allá, que no haya más de 20 personas en un salón. Si nos permiten hacer eso, hacemos las prácticas. Si no, yo busco la forma de que ustedes en sus casas hagan algunas cositas por allá que les sirvan, digamos que para sentar esos conocimientos de eso, y eso sería el entregable. Ahora, como esas dos clases que están dentro de la programación de prácticas, no las vamos a tener, ¿cierto? No, por ejemplo, de hecho esta semana era la semana en la que íbamos a hacer esas prácticas, que eran dialetas y esas cosas. Como no vamos a tener eso, digamos que la programación se me corrió un poquito, me corrió una semana. Es decir, nuestro examen no se los estaría enviando, que estoy pensando que el examen también igual va a tocar así, ¿cierto? Mandarles el problema que ustedes lo resuelvan. El examen se nos va a mover una semana hacia adelante, para que tengan eso en cuenta. Esta es la semana 7, la que seguiría la 8, el examen lo haríamos en la semana 9. El tema del examen sería conducción bidimensional, tanto métodos numéricos como analíticos, y aletas, que fue lo que se nos quedó por ver en esa otra parte. Entonces, la próxima semana miramos, revisamos todo lo que quieran esa parte bidimensional de aletas. Yo voy a tratar de ponerles un taller ahí para que ustedes lo vayan revisando, y la semana de arriba, que sería la 9, estaríamos haciendo nuestra evaluación. ¿Listo? Eso es para que estén ahí, digamos que a tono con las fechas del examen. Si ustedes dicen, no, hagamos el examen en la semana 10, entonces en la 9 toca otra vez seguir repitiendo lo mismo, porque realmente no podemos hacer esas prácticas que estaban programadas para estas semanas. ¿Listo? Oye, el Entonces, examen sería entonces la semana 9, el día jueves o el día martes. podría ser el día jueves. No hay problema con eso. ¿Listo? El día martes hacer ejercicios de ese taller que vas a poner. Listo. O para resolver dudas, ¿cierto? Listo. Bueno, jóvenes, no olviden por favor escribir ahí, suscribirse al canal, no mentiras, no olviden escribir el nombre ahí en el chat. Los que ya lo hicieron, pues no lo hagan otra vez, sino que eso es para que me quede un registro de las personas que asistieron a la charla, porque hay que estar muy pendiente como de aquellos que de pronto se hayan desviado en el camino. Y acuérdense que el lobo loja que sale del rebaño, la come el lobo, entonces mejor que todos estemos ahí con la clase. Vale, entonces nos estamos viendo el próximo, sería martes, ¿cierto? Las clases siguen siendo a las 6 de la mañana porque hay personas que trabajan y que definitivamente no podemos mover el horario. Igual, pues no hay que madrugar a las 4:30 como antes para ir a la universidad, sino que ustedes pueden ahí hasta con la pijama, no sé, tomando tinto. Yo voy a mirar si consigo un tablerito para que sea como un poquito más fácil esta parte de explicar los ejercicios. Si ustedes consideran que podemos hacer otra cosa para mejorar la experiencia, pues me cuentan y ahí miramos qué podemos hacer. ¿Listo? Sí, dime. Entonces ya va a subir, ya mismo sube la clase a Classroom. Eso se demora un poquito para grabar, por ahí unos 10 minutos. A los 10 minutos me ponen el video y yo les monto eso allá. Igual les monto las diapositivas. Listo. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, pero todavía. Bueno, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Pues igual para que se vea. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.